Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 11 de febrero de 2014. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes en las próximas horas. Bienvenida la voz del Cañaguate de Valledupar. Nuestros agradecimientos al doctor Aníbal Martínez Zuleta, quien nos cede el espacio para que se transmita en Valledupar la hora de la verdad. La encuesta que quieren ocultar la publicaremos aquí en la hora de la verdad. Es nada menos que la encuesta de Datexco, del Tiempo. La propia encuesta de la casa, hecha en la casa, cocinada en la casa. Quieren ocultar que al presidente Santos no le puede ir peor que como le aparece en esta encuesta de Datexco. El Tiempo no la ha publicado. Extraño. Y la W, me parece que es para El Tiempo, la W, la publicaron un segundo en el espacio en que suponían tenían menos oyentes. La encuesta de Datexco nosotros sí la publicaremos. Empieza pues en firme el juicio contra Andrés Felipe Arias con una acusación supremamente grave que le hace el fiscal, y es que fue muy eficiente, que fue muy rápido, que hizo las cosas como las tiene que hacer cualquier funcionario público, de manera oportuna y veloz. Esa es la acusación más seria que tiene la Fiscalía contra Andrés Felipe Arias. Ni una sola palabra sobre lo que significó todo el programa de agroingreso seguro y sobre lo que ese programa significó para los campesinos más pobres de muchos lugares del país. Ni una sola palabra sobre eso. Esas son las acusaciones contra el exministro y ex candidato a la presidencia de la República. Así quieren destruir las carreras políticas más brillantes para impedirle a la derecha colombiana que tenga una expresión como la que hubiera tenido con Andrés Felipe Arias. En Colombia, lo decíamos, hay una mano negra que impide que el dólar pase de los 2.050 pesos. Eso ya está claro. El Banco de la República dejó de comprar dólares. En este mes de enero compró casi la tercera parte, un tercio de lo que había comprado hace un año. El Banco de la República detiene el aumento del dólar. Pero además, cuando el dólar llega a la cota de los 2.050 pesos, aparece una mano negra a vender dólares. ¿Será la tesorería y será Ecopetrol? Nos tememos que así sea. Es que tienen terror de que los cafeteros coman completo, de que llegue otra vez el pan a su mesa, de que no sea un desastre la producción de café, como la de banano, como la de las flores, como la de los exportadores. Otra vez el Banco de la República y la mano oculta, la del señor ministro de Hacienda, para impedir que el dólar siga subiendo. En noticias internacionales decimos que sigue la evacuación de Homs, pueblo de Siria, que ha sido golpeado de la manera más cruel por las bombas de Bashar al-Assad, el tirano de ese país. Empieza la segunda ronda de negociaciones internacionales para estudiar el tema de Siria en un ambiente de perros. Esa es la verdad. En Bagdad, Irak, murieron 21 terroristas en pleno entrenamiento. En las afueras de Bagdad había un centro de entrenamiento para poner bombas. El maestro se equivocó, le explotó la bomba y murió él con otros 20
terroristas que estaban aprendiendo el arte de asesinar con bombas en la guerra en Irak. Vienen las conversaciones en Irán, o sobre Irán, con la noticia dada por la propia Irán de que lanzó con éxito un misil antirradares. Muy buena señal para la paz. Los ministros de la eurozona buscan fórmula para Ucrania. Ucrania tiene desde hace 3 meses una situación insoportable, porque el primer ministro quiere alianzas con Rusia y el pueblo de Ucrania, que recuerda los horrores de lo que hizo Rusia y la Unión Soviética con ellos. Mataron millones de personas por hambre en Ucrania y recuerdan que ellos son Europa y quieren estar asociados a la eurozona. Y el primer ministro quiere estar asociado con Putin, con su antiguo verdugo. Esto es para no creerlo. Un juez español que sigue la ruta de Baltasar Garzón, que se llama Ismael Moreno, ha ordenado detener al presidente chino, Jiang Zemin, por matanza en el Tíbet. Como decimos coloquialmente por allá en las veredas de Caldas, ya voy Toño. Lo que le hicieron a Pinochet quisiera hacerlo también este juez español con el presidente chino. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya mismo. Suiza no quiere recibir más europeos. Y esto va a ser una crisis porque para Bruselas, es decir, para la eurozona, la libre circulación de las personas es un elemento tan importante dentro del Pacto Europeo como la libre circulación de mercancías o de capitales. A Suiza le fascina la circulación de capitales y los recibe a todos en sus cuentas secretas, como ha sido así desde hace tantos años, pero no quiere recibir a la gente. Crisis en la eurozona por ese concepto. El Fondo Ganadero de Córdoba, todo a la cárcel. Parecería que de verdad quieren golpear a la economía de las FARC. Se ha incautado la fiscalía de cerca de 20.000 hectáreas de propiedad de las FARC allá en la zona del Caguán y la casa donde vivían esos próceres de Tiro Fijo y Raúl Reyes y Simón Trinidad durante la época de las conversaciones en el Caguán. ¿Qué pasará con eso? Sigue la persecución infame de la Fiscalía General de la Nación contra la inteligencia militar. El fiscal dijo que si hubiera sabido que lo de Galerías era un centro de inteligencia militar, no había producido ese allanamiento. Pues ahora, sabiendo, produce otro allanamiento en Facatativá. Y lo triste es que el ejército se deja, allá van y le mecen las barbas y se meten en los documentos y una fiscal hace lo que le da la gana con el ejército de Colombia en su punto más sensible, la inteligencia militar. Hay ahora un debate en el Parlamento promovido por el señor Gallón, el de la Asociación Colombiana de Juristas, y por la señora Ramírez del Polo Democrático, para obligar al ministro de Defensa y al comandante del Ejército a que revele todos los secretos de inteligencia militar, para que inmediatamente le transmitan a las FARC lo que no haya quedado claro en los documentos que ya se incautó la Fiscalía con el propósito obvio de entregárselos a las FARC. El ejército, la situación del ejército. Y ahora le dicen, no se preocupe, que en la amnistía y el indulto que viene para los guerrilleros, también habrá amnistía e indulto para los militares. Y probablemente haya algún militar incauto que no recuerde la doctrina internacional sobre el particular. Y es que vale la amnistía e indulto para los guerrilleros, para los bandidos, pero no vale para los militares. Fue lo que pasó en la Argentina, fue lo que pasó en el Uruguay. Aquí quieren darle las mismas dosis. O sea que tranquilizan al ejército diciendo, no se preocupe, ustedes son igual de bandidos a los guerrilleros. Ese pues es el primer trago que se tienen que tomar de ese cáliz amargo. Y enseguida les digo que no se preocupen porque los voy a soltar a todos ustedes con amnistía e indulto, lo mismo que voy a soltar a todos los guerrilleros presos y no los voy a perseguir más.
pero se les olvida la jurisprudencia internacional. Terminan los guerrilleros en la calle y los militares muriéndose de viejos en las cárceles. Caso de Argentina, caso del Uruguay. No crean, señores militares, en primer lugar ustedes no son unos bandidos, ustedes son la gloria de la República. Ustedes conforman la institución que veneramos todos los colombianos. Ustedes no se pueden equiparar a los bandidos de las FARC. Pero además, no crean los que están presos, los que están injustamente perseguidos, que esa va a ser la solución. Terminan con Granda y con Timochenko y con Márquez en el Congreso y ustedes terminan en la cárcel para el resto de sus vidas. La Alianza del Pacífico, ¿será algo más que propaganda? Es muy curioso, pero este ha sido un despliegue publicitario entre mandatarios que no la tienen todas consigo. El presidente Santos al final de su gobierno y con el desprestigio que le conocemos. El presidente de México que está pasando una situación horrible ante la opinión pública mexicana. Ollanta Humala que está en el sitio más bajo de popularidad que ha tenido presidente del Perú alguno. Y el señor Sebastián Piñera ya derrotado en las elecciones y que se va. De manera que es y la señora Chinchilla que entrega el poder en medio de un desprestigio gigantesco. Es curioso, pero se reunieron los mandatarios probablemente más desprestigiados de toda América para hacer la Alianza del Pacífico. Simplemente lo anotamos así. Y para colmo de males, no la hacen en el Pacífico, sino en el Atlántico. Sabemos que al presidente Santos los negros colombianos le producen vergüenza. Buenaventura le da pena y no quiere llevar allá a nadie que conozca esa vergüenza. Y se los lleva al Océano Atlántico a que hagan la cumbre del Pacífico. Eso es absolutamente intolerable. Somos lo que somos. Y Cali ha debido ser la sede con visita especial a Buenaventura para que nuestros aliados sepan qué es lo que tenemos en el Pacífico. El Consejo de Estado ratifica facultades del procurador en caso de destitución de Luis Vargas, gobernador de Bolívar. Esta sentencia ha pasado desapercibida, pero como el Consejo de Estado no puede cambiar de jurisprudencia todos los días, quiere decir que en el caso de Petro también tendrá que ratificar la competencia del procurador para destituir personas elegidas por voto popular. Eso está claro. Y hoy, en la historia, recordaremos a René Descartes, si ustedes quieren, el hombre que cambió la historia de la filosofía y cambió la visión del hombre sobre el mundo. René Descartes o Descartes, si lo quieren en francés. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, pues mientras el país discute sobre la legalidad de una inteligencia militar allanada por la Fiscalía y cuestionan su proceder, en La Habana siguen cocinando una de las recetas más suculentas y apetecidas por las FARC, y es la amnistía. Perdón y olvido absoluto, y aquí no ha pasado nada. Lo dijo ayer el vicepresidente Angelino Garzón, sin la más mínima muestra de rubor, quien aseguró que los miembros de la fuerza pública deben tener derecho a la amnistía y que tanto el Estado como la guerrilla tienen que pedir perdón. Lo dijo. Es decir, pone al mismo nivel al ejército colombiano que a la narcoguerrilla de las FARC. Esto, curiosamente, quiero contarles que coincide con la campaña publicitaria que el Congreso lanzó en favor del proceso de paz y en donde el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, insistió ayer en las bondades del indulto y la amnistía. Habló de los congresistas americanos que se oponen a esta fórmula y que quieren condicionar la ayuda militar a Colombia a cambio de que no haya indulto ni amnistía para los guerrilleros, y defendió esta fórmula asegurando que lo que debe hacer Estados Unidos es transformar la ayuda militar en una ayuda posconflicto para las víctimas, es decir, un pasaporte de impunidad, pero que para uno de los grupos narcoguerrilleros más tenebrosos del mundo.
¿Será que por eso están haciendo tanto escándalo con las supuestas chuzadas del ejército? ¿Quieren enturbiar la imagen de una de las instituciones con más favorabilidad entre los colombianos para ambientar una amnistía para los guerrilleros? ¿Será parte de un libreto o es pura casualidad o yo estoy pensando muy mal? Amnistía e indulto, ¿qué será? Es parte del libreto. Vamos para la amnistía y el indulto. El vicepresidente es un hombre muy ingenuo y muy abierto y muy claro. Dice, si aquí todos hemos pecado, entonces declaremos un empate. Tan bandidos son los de las FARC como los del ejército. Entonces perdonemos a los unos y le perdonamos a los otros. Y asunto concluido. No, alto ahí, alto ahí. El país no va a tolerar eso jamás. Nuestro ejército no es nuestra vergüenza, es nuestra gloria, para que lo sepa el vicepresidente y para que lo sepa el señor Juan Fernando Cristo, uno de los hombres del proceso 8000, que quiere ahora vendernos semejante contrabando. El ejército no es como la guerrilla, estamos orgullosos de nuestro ejército. Y la amnistía y el indulto no es que la prohíban unos congresistas americanos, es que está prohibida en el derecho internacional público que obliga a Colombia. El Tratado de Roma y todos sus desarrollos tienen una jurisprudencia invariable. No puede haber amnistía e indulto para delitos atroces o de lesa humanidad. No los puede haber, ni para crímenes de guerra. No la hay. Pero aquí, detrás de firmar un papel con las FARC, en vísperas de unas elecciones que cada vez se ven más complicadas, van a hacer cualquier cosa. Entre otras, esa. Entonces, tranquilos. Como ejércitos y guerrillas son dos grupos de bandidos, les perdonamos a los dos al mismo tiempo y asunto concluido. ¿Cómo no? ¿Cómo no que el país se va a tragar semejante rueda de molino? Que no lo intenten, porque eso nos ofende en el más profundo de nuestros sentimientos patrióticos. Nuestro ejército no es un ejército de bandidos. William Calderón. Buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 11 de febrero del año 14, son las 6:21. La Fiscalía General de la Nación solicitó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenar al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, por las irregularidades en el programa Agroingreso Seguro. En audiencia de alegatos de conclusión, el fiscal delegado Martín San Juan indicó que en el curso del juicio se probó que Arias incumplió con los requisitos legales para la celebración de contratos y que actuó motivado con el afán de cumplir con un compromiso político adquirido con el conocimiento de la ilicitud de sus actuaciones. Por su parte, el exministro Arias calificó de absurdo que se considere un delito querer ayudar a los agricultores del país. Esa era mi obligación. Es la primera vez que se pide condena porque un ministro quiere ser diligente. No hay nada más absurdo. La Fiscalía le miente en la cara a la Corte, recalcó Arias. Y Petro ahí. La condena contra Arias la piden por la celebración del contrato con el IICA, un contrato además que venía de mucho tiempo atrás y que después fue ratificado por este gobierno, por Juan Camilo Restrepo. El IICA es una organización internacional de carácter técnico que se ocupaba de desarrollar estos temas. Agroingreso seguro. ¿A quién darle exactamente cada uno de esos subsidios para regar la tierra colombiana? El gran problema en Colombia son los cultivos de secano en un clima tan variable y tan disparejo, tan complejo como el clima de estas zonas ecuatoriales. Entonces algo había que hacer y se estaba haciendo y se hizo para beneficio de centenares y de miles de campesinos pobres. De manera que el contrato con el IICA es perfectamente válido, es perfectamente razonable y esa es la única acusación que el fiscal encontró contra Andrés Felipe Arias. Hay otra muy grave, que fue extremadamente diligente y veloz, lo cual es enormemente sospechoso en un ministro.
Los ministros tienen la obligación de ser lentos, parsimoniosos, pesados. Para no generar sospecha. Para no generar sospechas. Ah. Cuando se vuelven diligentes y cuando hacen las cosas oportunamente y cuando le meten al campo colombiano 1 millón de hectáreas adicionales para producir 5 millones de alimentos, eso es claramente sospechoso de su participación en política. Vaya lo que ese fiscal se atreve a decir ante la Corte Suprema de Justicia. Jessica López. Hola, buenos días para todos. 6:24 en la mañana les cuento que la noticia internacional más importante, a nuestro modo de ver las cosas, se centra en este momento en Ginebra, donde hoy el gobierno sirio y la oposición de ese país árabe abrieron la segunda ronda de conversaciones de paz con acusaciones mutuas de romper el alto al fuego. En primer lugar, hay que informarle a nuestros oyentes que a esta hora, cuando en Siria es exactamente la 1:24 de la tarde, la agencia oficial de noticias del gobierno sirio y también la cadena árabe de noticias Al Jazeera denuncian una masacre de partidarios del régimen de Bashar al-Assad a manos de grupos rebeldes, donde según pues dicen estas dos agencias de noticias, dejan como saldo al menos a 75 personas muertas, entre ellas a 42 mujeres, niños y ancianos. Es importante también señalar que la oposición tampoco se muestra partidaria de estas conversaciones que se adelantan en Suiza. Ayer Louaji Tafik, que es uno de los principales voceros de la oposición, le dijo al mundo entero que es mejor ser honestos y decirle al mundo que se fracasó en estos diálogos y reconocer de una vez por todas que el único plan B posible es continuar la guerra civil que en casi 3 años ha provocado ya más de 136.000 muertos. Finalizo esta noticia diciéndoles que hoy ya Rusia, el gobierno de Vladimir Putin, sale a decir que propone que este viernes se sienten a la mesa representantes de su país, de Rusia, de Estados Unidos y por supuesto representantes de la ONU para adelantar conversaciones especiales con el fin de terminar de una vez por todas este conflicto en Siria. No se les olvide que Hugo Chávez le mandaba a este gobierno de Siria, al de Bashar al-Assad, combustible para los helicópteros y combustible para los camiones militares y para todos los medios de transporte del ejército de ese tirano, porque Hugo Chávez era íntimo amigo de Bashar al-Assad. Es que mi Dios los cría y ellos se juntan, son igualiticos. Entonces ahí está pues la situación. Fracasadas esas conversaciones, Rusia, que es el gran opositor a que las conversaciones terminen en alguna cosa buena, ahora sale pues con el cuento de que quiere una nueva reunión de todas las potencias para hablar sobre Siria, cuando vamos en 136.000 muertos según esa estadística. Pero hay un dato más horroroso, que es el del número de personas que han perdido su hogar, y esas se cuentan por millones. Me parece que son 2 o 3 millones de personas, sí, las que en Siria han sido desplazadas y andan por el mundo buscando un techo donde meterse, desplazados del horror de la guerra en Siria. Una guerra que le quedó grande como todo al señor Barack Obama, porque no sabe qué hacer, ni cómo manejarla, ni cómo imponer la paz en esa martirizada región del mundo. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Pues hoy amanecemos concentrados en las movidas del Banco de la República, porque se conoció que en el mes de enero el Banco Central redujo la compra de dólares de manera drástica, adquiriendo tan solo $200 millones, siendo esta una cifra que contrasta ampliamente con el monto comprado en enero de 2013, un monto que ascendía a los $569 millones. Es decir, que en este enero la compra de dólares a través del mecanismo de subasta directa se redujo en casi un 65%. ¿Y por qué se presenta este fenómeno? Por el interés del banco y del gobierno, sobre todo el gobierno, de atajar el alza del dólar, que hoy abrirá en el mercado spot a 2.050 pesos con 69 centavos, mientras que la TRM para hoy es de 2.048 pesos con 55 centavos. Así pues, el Banco de la República reduce la compra de dólares y vamos a ver cómo se sigue comportando en este primer trimestre
trimestre, pero seguramente la tendencia será la misma. Estamos también pendientes a una reunión muy importante de la señora Yellen hoy, en la que se harán anuncios, y el anuncio que se espera sea pues que se mantiene la política que dejó establecida Ben Bernanke, o el camino que dejó trazado Ben Bernanke. Le cambio de tercio rápidamente porque tampoco pasa desapercibida la situación de Venezuela, que cada día da más coletazos en Colombia. Ahora el gobierno venezolano prohibió el envío de remesas a Colombia, remesas que en los primeros 9 meses del año pasado alcanzaron los 356 millones de dólares. Pues prohibido el envío de remesas por una sencilla razón. El gobierno venezolano no tiene dólares, así como no tiene productos básicos sobre los que también cayó la prohibición. Quedó prohibido enviar encomiendas a Colombia con alimentos, con productos de higiene personal, con productos de limpieza de hogar y con productos farmacéuticos. Y en medio de esta situación, el presidente Nicolás Maduro estrenó anoche el programa Con el Mazo Dando, en el que mostró videos de las calles de Cúcuta, en los que se ve como la capital del departamento de Norte de Santander está plenamente abarrotada de productos venezolanos, e insistió en el complot, en la guerra económica que hay en contra de su país. Noticias con las que también saludamos esta mañana, doctor Londoño. Claro, a ver si los venezolanos se comen el cuento de que la carestía y la escasez que hay en Venezuela se le debe a ese complot del imperialismo en contra de Venezuela. Todo se debe a la corrupción, a la incapacidad, a la ineptitud de un régimen que se dedicó a destruir todas las fuentes de producción de bienes de toda naturaleza, a combatir a los empresarios, a hacer demagogia. Ahí está el resultado. No tienen que comer en Venezuela. En Venezuela va a haber un estallido muy pronto, un estallido de naturaleza social. La gente con hambre pierde la paciencia. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia sobre la encuesta Datexco, contratada por El Tiempo y la W. La encuesta, que consultó la opinión de 900 ciudadanos en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena, revela que el 64% de los ciudadanos desaprueba la reelección del presidente Juan Manuel Santos y solo el 31% de los consultados la aprueba. Igualmente, la encuesta deja ver que el 58% de los colombianos desaprueba la gestión del presidente Santos y el 34% la aprueba. El 55% de los encuestados no entienden el modelo de país que el presidente quiere para el país, para Colombia. La imagen del presidente es desfavorable entre el 50% de los encuestados. Para el 39% de ellos es favorable. Consultados sobre cómo va el país, el 55% de los entrevistados respondieron que va por mal camino, contra un 38% quien cree que el país va por buen camino. El 73% de los encuestados coinciden en que el mayor problema del país es la salud, seguido por la seguridad, en un 69%, y el desempleo, en un 67%. Los encuestados concuerdan que la seguridad del país va empeorando. Sobre el proceso de paz, el 52% de los encuestados desaprueba los diálogos de La Habana, y el 48% de ellos es pesimista sobre la posibilidad de llegar a la firma de un acuerdo. El 62% de los consultados afirma que las FARC no tienen intención de llegar a un acuerdo de paz. Las cifras confirman que las entidades con mejor imagen favorable entre los colombianos son la Fuerza Aérea, la Armada Nacional y el Ejército Nacional, con el 76%, el 75% y el 69% respectivamente. Y la más desprestigiada es el Congreso de la República, con el 71% de imagen desfavorable. Doctor Londoño, estas cifras muestran un panorama muy preciso para la campaña reeleccionista que se avecina. No cabe duda ninguna. Datexco hace una encuesta y los que la mandaron a hacer la ocultan. Entonces uno solamente publica las encuestas que lo favorecen. Esta es una encuesta demoledora para el gobierno nacional, para el presidente Santos y para sus planes reeleccionistas. Y en un minuto estaremos con Rodrigo Guerrero, alcalde de Cali. 6 de la mañana, 32 minutos, sigan con nosotros, esta es la Hora de la Verdad.